Las pensiones son mucho más que un asunto técnico. Es una forma de garantizar una jubilación digna y algo necesario de revisar ante la realidad que se avecina, la de los adultos mayores. ¿Qué hay que considerar? En México, según el censo 2020 del INEGI, las personas de 65 años y más representan el 7.7% de la población, es decir, cerca de 9 millones de personas, 9 millones de realidades. Para el 2050, esa proporción aumentará a 16.5% de la población. Y justo por ello, resulta importante revisar la reforma que plantea en este momento el gobierno federal, pues se busca algo que ha dejado de ocurrir en México: garantizar que un trabajador o una trabajadora, al momento de su retiro, perciba mes con mes prácticamente el 100% de su último salario. ¿Qué ha ocurrido? De 1973 a 1997, las pensiones eran administradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de una gran bolsa solidaria. Cuando una persona decidía jubilarse a partir de los 60 años y con 10 años de cotización, el IMSS le asignaba prácticamente el 100% de la última percepción, o sea, si ganaba 10,000 pesos, esos mismos recibía mes con mes. Sin embargo, con la reforma a las pensiones impulsada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995 y aprobada en 1997, las pensiones cambiaron. Dejaron de estar en una bolsa única y se distribuyeron en cuentas individuales, administradas en su mayoría por bancos. Se incrementó también el tiempo de cotización de 10 a 25 años, de 500 a 1,250 semanas. Con ese arreglo, quien ganaba 10,000 pesos terminaba con una pensión mensual promedio de 2,500 pesos, según el IMSS. Años después, Vicente Fox propuso otra reforma a las pensiones del ISSSTE, que terminó aprobando la administración de Felipe Calderón en 2007, con los votos del PRI y el PAN. Con esa propuesta también se crearon cuentas individuales, se estableció en 65 años la edad para jubilarse y aquí, en promedio, quienes se retiraron con ese esquema, si ganaban 10,000 pesos, terminaron con una pensión de 6,400. No solo eso, también se estableció que los ahorros que después de 10 años no fueran reclamados, prescribirían y dejarían de ser un derecho del trabajador. Esta administración aprobó una reforma en 2020, que se aprobó en el Congreso casi por unanimidad. Entre otras cosas, redujo las semanas de cotización de 1,250 a 750, de 25 a 15 años. Y algo muy importante, estableció un tope a las comisiones de los bancos a 0.57%, con lo que a los trabajadores les cuesta menos la administración de sus afores, ya que inicialmente el costo de las comisiones era de entre 2 y 6% por manejo de cuenta, y a partir de 2015 de 1.1%. Este cambio ha sido fundamental, pues ha redundado en un ahorro estimado de 41,000 millones de pesos a favor de los trabajadores. Fueron cambios importantes, pero no suficientes. Con estos, todavía un trabajador afectado por la reforma del 97 recibiría el 60% y no el 100% de su salario al jubilarse. Para alcanzar el 100%, hoy se propone crear el Fondo para las Pensiones del Bienestar. Será una bolsa que se alimentaría en 75% de incautaciones del Instituto para devolver al pueblo lo robado y en 25% de utilidades netas de paraestatales, como el AIFA, el Aeropuerto de Tulum, Mexicana de Aviación, el Tren Maya, el Ferrocarril Interoceánico e Islas Marías, por ejemplo. También de adeudos del SAT y el ISSSTE. Una fracción más provendría de cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. No significa que se va a disponer de las AFORES de los trabajadores, como se ha difundido falsamente, ya que desde el 2020 esas cuentas son imprescriptibles en el caso del IMSS. Es decir, son propiedad del trabajador y deben ser devueltas al IMSS. Esta bolsa será administrada por el Banco de México, con un comité técnico conformado por el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, la Secretaría de Hacienda y la CONSAR. Un pendiente más es el de la prescripción de las cuentas del ISSSTE, algo que también quedó establecido en la reforma del 2007 y que la reforma que está por ser discutida busca eliminar, al mismo tiempo que se crea el nuevo Fondo Solidario de Pensiones. Punto de referencia: Rafael Guadarrama.